Dios es bueno. Dios es bueno. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Quiero compartir bajo ese tema, ya que vi una hermana que compartía y citó de esa manera. Ella dijo, ¿por qué no hablamos de la idolatría de los evangélicos? Idolatría cuando se adora a algo, cuando se venera, cuando se le da reverencia a algo que no es a Dios. Y en los evangélicos vemos esa idolatría a muchos aspectos. Hay muchas cosas que se adoran que no es a Dios. Vamos a hablar conforme a esto. Segunda de Corintios capítulo 11. La idolatría de los evangélicos. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios te bendiga, Lizoé Rivera. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a cada ministro. Pablo Salinas, Dios te bendiga. Tim, Dios te bendiga. Cada uno de mis amados hermanos, Dios los bendiga. Vamos a hablar bajo ese tema, la idolatría de los evangélicos, conforme a Segunda de Corintios capítulo 11. Amén. Que hay mucha idolatría hoy en día. Hoy en día no se exalta, no se ama la palabra de Dios, sino que se exalta muchas costumbres, muchas cosas que nos enseñan a muchos hombres. Muchas cosas vanas y pasajeras. Eso se adora hoy en día más que la palabra de Cristo. Por eso es que no se sufre. Por eso es que ya no vemos un evangelio de cruz. Por eso no vemos un evangelio de amar sin condición. Porque nos hemos alejado de adorar a Dios. A Dios se le adora obedeciendo su palabra, reverenciando su nombre, exaltando su nombre, su voluntad. Y hablamos de la idolatría de los evangélicos. Algo que le gusta a los evangélicos, algo lo que se ve hoy en día es idolatrar hombres, idolatrar ministerios, idolatrar los talentos de hombre. Cada hombre debe usar su talento para fortalecer la iglesia, para hacer de bendición a un hermano, de edificación. Y en ningún modo el talento es para buscar gloria a nosotros mismos, ni para que seamos exaltados por los hombres. Ese tema está bueno. La idolatría de los evangélicos. Cita el verso 1, segunda de Corintios capítulo 11, cita de la siguiente manera para la gloria de Dios. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así empieza el apóstol Pablo hablando en este capítulo referencia a muchas cosas que estaban sucediendo, ya que los discípulos ahí en Segunda de Corintios se estaban apartando del evangelio puro, de la enseñanza de Cristo, de una vida digna de llamarnos creyentes o siervos de Jesucristo. Se estaban apartando, estaban volviendo al judaísmo, estaban volviendo a los rituales, estaban viviendo conforme a vivir en sus conceptos, en su manera de pensar, y se estaban alejando de la fidelidad al Señor. Por eso él empieza diciendo, ojalá me tolerase un poco de locura. O sea, yo les digo esto como si estuviera loco, pero toleradme, porque yo lo celo, o sea, yo tengo ese celo, ¿sabe? Yo por ustedes me desvivo, queriendo, entendiendo que yo los desposé, los separé, con un solo esposo, y esto es con Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, porque la palabra cita que si los días no fueran acortados, nadie sería salvo, porque ya la iglesia no quiere ser pura. Ya la iglesia no quiere vivir completamente para el Señor. Ya no quiere una separación completamente del mundo. Y no solamente del mundo, sino separarse de toda falsa enseñanza, de todo lo que corrompe, de todo lo que no es verdaderamente fiel al Señor. Por eso ese verso 3, que es el verso más fuerte, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, con su malicia, con su engaño, con su astucia engañó a Eva, como esa serpiente con su astucia engañó a Eva, la envolvió, la cautivó, y la hizo apartarse de la voluntad de Dios, que como la serpiente hizo con Eva, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso es que existe la idolatría de los evangélicos. ¿Por qué? Porque ellos se extraviaron de la sincera fidelidad a Cristo. No entendieron ya que es un llamado a padecer, un llamado a morir, un llamado a escudriñar las Escrituras, pero para vivir como Cristo vivió. Por el hombre no quiere vivir como Cristo vivió. Algo de lo que Cristo hablaba era que decía, yo no busco mi propia gloria, sino que yo busco la gloria del que me envió, del Padre. El que busca su propia gloria habla de sí mismo, pero el que habla del que le envió, ese busca la gloria del Padre. Y eso hacía Jesús. Jesús no buscaba su propia gloria. Por eso un momento aquel joven se acercó y le dijo, maestro bueno. Y Jesucristo, siendo bueno, siendo santo, siendo justo, siendo perfecto, le dice, ¿a quién tú llamáis bueno? En pocas palabras, no venga a exaltarme mirando al hombre, no trates de buscar lisonja de mí, no trates de
de buscar cómo agradarme con palabras, vanas, sino que solamente hay uno bueno, el Padre que está en los cielos. O sea, si tú quieres llamarme bueno, obedece a Dios. Por eso le digo, ¿a quién llamáis bueno? Solamente hay uno bueno, vuestro Padre que está en los cielos, porque Él vino maestro bueno. Y así vemos hoy en día que, wow, cuando se nos acerca alguien, oh, porque tú eres un varón de Dios, tremendo siervo de Dios, oh, buen siervo. No, hay que cuidarse de los halagos. Entonces Jesucristo no buscaba halagos, Jesucristo buscaba obediencia a Dios. La idolatría de los evangélicos, porque hay mucha idolatría de los evangélicos, porque mira, es como cuando yo entendí algo, vamos a pasar esta página rápido. Cuando yo entendí en Isaías capítulo 10 que habla que leño del bosque cortaron, ¿verdad? Porque leño del bosque cortaron, ¿verdad? Con clavos lo afirman para que estén de pie, no se muevan, con oro y plata lo adornan. Dice, no aprendáis las costumbres de las naciones porque son vanas. Entonces yo entendí ahí en Jeremías capítulo 10 que con el simple hecho de tú poner un árbol, plantarlo, ponerlo bonito y mirarlo y contemplarlo, ya tú estás adorando algo creado y no al creador. Eso lo entendí yo escudriñando la palabra. Y entonces hoy en día hay gente que adora a los evangélicos conforme al talento que tienen. Si el hombre hace muchas señales, si el hombre está recibiendo fama, está haciendo, wow, adoran al siervo, pero no adoran a aquel que le dio el talento al siervo. Por eso es que los dones no salvan. Y Pablo le dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. O sea, ustedes por lo que oyen sean extraviados y ya no sean fieles a Cristo. Por eso hay que tener cuidado con lo que oímos. Si lo que oímos nos hace un llamado a santificarnos cada día más, a ser mejores discípulos, a acercarnos a Dios, obedecer su palabra. El problema de hoy en día es que, y mira, algo que usan mucho los evangélicos para ser idolatriados son los movimientos, como que una aparente unción, y vemos que si no hay, pero sí que hay gente que cuando no escucha que uno habla lengua, cuando no escucha que uno está dando zapatazos, brincos, no está hablando cosas raras, como eso no motiva, hay gente que dice, no, este hombre no tiene el Espíritu Santo de Dios, este hombre está en la carne, porque están acostumbrados a oír la emoción, cosas que cautiven sus sentidos. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero cuando nosotros no buscamos ser idolatriados, cuando nosotros no buscamos ser exaltados nosotros mismos, solamente buscamos que Dios sea obedecido, que su palabra sea exaltada, que Él sea glorificado. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso el verso 4 Él dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Por eso es que hoy en día vemos tantas herejías, vemos tantos evangelios diferentes, vemos tantos hombres idólatras, vanagloriosos, orgullosos, amadores de sí mismos que predican y ya los hombres lo exaltan porque es un evangelio diferente y bien lo toleráis. Porque cuando se habla de este es tu tiempo, Dios va a resolver todas tus situaciones, esto es un evangelio diferente y la gente ama eso, el que los engañen. Porque eso fue lo que cautivó a Eva por medio de Satanás. Le habló bonito y la engañó. Y mucha gente sigue palabras engañadoras, ¿ves? Y ese Satanás con su astucia usa ministros para engañar las masas. Entonces ellos son extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y él dice, si alguien le predica a otro Jesús que hemos predicado, o si recibí otro espíritu, aquí hay algo más profundo. Si recibí otro espíritu, mire lo que vemos, otros espíritus, los reciben por medio de ¿qué? De mensaje. Por eso hay que tener cuidado con lo que oímos. Por eso es que hay tanta gente idolatriando evangélicos, porque ellos buscan gente que le hablen lo que quieren oír. Como dice la Escritura, que vendría el tiempo que no sufrirían la sana enseñanza, sino que vendrían maestros hablando conforme a sus propias pasiones, a sus propias concupiscencias, y reuniría a las masas. ¿Por qué? Porque les van a enseñar, ellos van a hablar lo que las masas quieren oír. Entonces ellos los tienen como ministros. Me gusta como este habla, me gusta lo que este enseña, porque predica y habla cosas que me agradan. Pero cuando vemos la vida de Pablo, lo que Pablo padeció y lo que él predicó es contrario a lo que se predica hoy en día. El apóstol Pablo predicaba obediencia a Cristo, una vida de libertad, una vida de darle la espalda al mundo y gozarse en las riquezas de Cristo. Eso era lo que predicaba el apóstol Pablo. Por eso él era tan rechazado, no era amado. ¿Ve? Y él dice, si otro le predica otra cosa o viene con otro espíritu, a este lo toleráis. ¿Ve? Y dice, qué bueno, lo toleran. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos
grandes apóstoles. O sea, los que ustedes tenían por grandes apóstoles, los que estuvieron a los pies de Cristo, le enseñaron. Y yo no he sido diferente a ellos. Porque a Pablo le fue encomendado el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Dice a él los de la incircuncisión, a Pedro los de la circuncisión. Pero dice que él pues tenía él siempre habló con esa sabiduría de Dios, con ese entendimiento para que el hombre fuera libre, pero libre conforme al evangelio de la cruz, de negarse a sí mismo, de darlo todo al Señor y vivir agradando al Señor. Pero él decía, pues aunque sea tosco en la palabra, difícil de oír, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Por qué? Porque no solamente que él hablaba con sabiduría de Dios, no solamente porque los señales que habló Cristo siguieron a Pablo, ¿verdad? Y porque él hablaba con esa sabiduría de Dios, sino que dio ese testimonio y lo demostró. Ve que él no buscó su vanagloria, él no buscó ser visto, él no buscó ser exaltado, él no buscó quizás gloria para él mismo. Y lo vemos en los próximos versículos. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. O sea, en vano yo le he predicado a ustedes, que todavía no entienden, todavía quieren volver al judaísmo, todavía quieren practicar cosas que no son conforme al propósito de Dios, todavía cualquiera les habla y los engaña. En vano yo le he enseñado a ustedes. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirlo a vosotros. O sea, Pablo decía, mira, hubieron iglesias, lugares que me ofrecieron dinero para que yo les enseñara, pero yo los rechacé a ellos por tal de estar con ustedes, ¿ve? Y sin buscar necesidad de ustedes. O sea, yo no busqué que ustedes me pagaran en ningún momento, me ofrecían sueldo y yo dije que no, por amor a vosotros, ¿ve? O sea, él daba testimonio, yo le sirvo a Cristo no por dinero. O sea, yo le sirvo a Cristo no por ser idolatriado ni por agradar a nadie, sino por agradarlo a Él, a mi Señor. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Que muchos ministros tienen que aprender esto hoy en día. A ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. O sea, él no imponía carga. En ningún momento el apóstol Pablo ponía carga por servirle a Dios. Él lo que tuvo por gracia lo había dado. Por eso no buscamos ser idolatriados de los hombres. Entonces la idolatría de los evangélicos, los evangélicos de hoy en día idolatran cualquier cosa. Hoy en día es más importante a veces el amor a un lugar, el amor a un objeto, que el amor a las almas. Y ahora Pablo se desvivía por las almas. Amaba las almas, se dio por las almas. A él lo afrentaban, lo humillaban y él seguía amando las almas. Eso fue un ministro de verdad. Nunca buscó idolatría de hombre. Se cuidó de eso, ¿ve? Entonces hoy en día vemos que criticamos a otros lugares porque idolatran diferentes cosas, pero nosotros idolatriamos más un templo que la voluntad de Dios. Cuando se ama la voluntad de Dios, vivir para Cristo, deleitarse en Él, una vida de comunión, a todo el mundo le queremos hablar de Cristo, tenemos ese amor para con el prójimo, porque verdaderamente a quien adoramos es a Dios, y cuando adoramos a Dios queremos obedecer su palabra, queremos vivir para Él, no buscamos nada para nosotros mismos, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, y con el amor del Señor. Así vivió Pablo. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. O sea, yo he dado testimonio. ¿Por qué? Porque no amo. Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Sabía que Satanás es la fuente de los apóstoles falsos? Satanás es la fuente de los falsos ministros. ¿Qué quería Satanás? Todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, hónrame a mí. Y yo te multiplicaré, le dijo a Cristo. Todo esto te daré si tú me adoras. Satanás busca que lo adoren. Entonces esa es la idolatría de los falsos ministros, que con palabras, con lisonja, vienen muchos ministros que se disfrazan como ministros de Cristo y engañan a las masas. Le traen palabra bonita, palabra que wow, yo necesitaba esa palabra. Miren, gente que llora y no hay un cambio en sus vidas, porque lo que cambia es la palabra de Dios. Y hay ministros disfrazados
de ministros de Satanás, disfrazados como ministros de justicia, que lo que hacen es que traen una palabra que le toca las emociones a las vidas lloran, las vidas creen, si en un momento se arrepienten, pero no hay un cambio, porque el cambio lo produce la palabra de Dios. Cuando nosotros aceptamos que Dios nos está llamando a la obediencia, a negarnos a nosotros mismos, a sufrir por causa del evangelio. Ese es el problema más grande de hoy en día, que no entendemos que el evangelio es un evangelio de cruz, es un evangelio de negación, es un evangelio que no buscamos nuestra propia gloria. Bendito sea el nombre de Cristo. En Filipenses, capítulo 2, verso 17, dice el verso 17, ustedes confían en Dios y le sirven, y eso es como si le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten, y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes. Mira lo que es el evangelio de Cristo, que se olvidó, un terror a la muerte. Hoy en día hay miedo a padecer por Cristo, no queremos ser rechazados, por eso es que hay tantas falsas enseñanzas, porque la iglesia, los verdaderos, por amor a Cristo, dejaron de defender la verdad, porque cuando tú defiendes la verdad lo que te trae es rechazo. Cuando tú defiendes la verdad, aunque el gozo de la salvación se regocija en ti, el Señor se goza de que expongamos la palabra de verdad, recibimos rechazo, porque Satanás siempre busca la manera de que los siervos de Dios se callen, ¿ve? Y como recibimos rechazo, la gente no quiere rechazo, dejan de hablar la verdad. Pero Pablo le decía a los filipenses en el capítulo 2, verso 17, al ustedes servirle a Dios y en confiar a Dios, sirviéndole y confiando en Dios, su vida es como una ofrenda. Eso es lo que yo les pido, que ustedes confíen en Dios y que le sirvan con ánimo voluntario, ¿ve? Tal vez a mí me maten, él decía, a lo mejor a mí me maten. Él ya lo sabía, el Espíritu le había dado testimonio de lo que a él le iba a suceder, ¿ve? Y tal vez a mí me maten y esto, y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Ahora, ¿cuántos a veces decimos, yo quisiera que el Señor me busque, pero no estamos dispuestos a que nuestra vida, aún nuestra muerte, sea una ofrenda a Dios? Porque el temor del hombre es la muerte. Por eso dice que Jesucristo vino a quitar de la servidumbre de la muerte, los que estaban toda su vida en servidumbre por temor a la muerte. Porque el que verdaderamente cree en Cristo, cree en la resurrección, cree que Él lo levantará de los muertos, como decía Job. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará. Estos son los verdaderos, los que confían en Dios. Y los que no han puesto su confianza en sí mismos ni en el hombre. Amamos los hombres, queremos que sean salvos, pero entendemos que como Pedro en un momento habló de parte del Señor y Jesucristo le dijo, esto no te lo reveló sangre ni carne, pero el mismo capítulo le dice, apártate de mí, Satanás. O sea que el hombre, la misma posibilidad de que lo use Dios, también lo puede usar el diablo. Por eso es bueno escuchar, pero más escudriñar la Escritura, a ver si lo que nos enseñan es verdad, a ver que no quieran engañarnos. Por eso es que hay tanto idolatriando evangélicos. La idolatría de los evangélicos, como vemos, como que aman púlpito y aman altares, mi hermano, todo eso se va a corromper. Esas son riquezas donde el orín y la polilla corrompen, como dijo Jesús. Olvidaos de esa riqueza. Más bien buscar el reino de los cielos y su justicia. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Ayudar al prójimo. ¿Quién tiene necesidad? Pero hoy en día Satanás ha torcido la voluntad de Cristo. Por eso Pablo decía, yo me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Entonces miremos la astucia de la serpiente. Cristo vino a crear un cuerpo, una familia unida, que se conocían, que compartían, que comían, que se amaban y que se preocupaban los unos por los otros. Pero Satanás ha vuelto otra vez y ha virado la situación. Y hoy en día se ama la religiosidad. Lo mismo que Jesucristo enseñó en contra, que le decía a los fariseos, a ustedes les gusta el vestir bonito y que los llamen maestros. Es lo mismo de hoy en día, la idolatría de los evangélicos, idolatran, les gusta que me llamen tremendo evangelista del Señor. Yo quiero ser un pastor reconocido, yo quiero tenerlo, yo quiero. ¿Pero qué quiere Cristo? Que nos despojemos de nosotros, que amemos las ovejas, que estemos dispuestos a renunciar a lo material. Pero es que eso molesta hoy en día, porque hoy en día se ama lo material, la idolatría de los evangélicos. Por eso es que muchos evangélicos que idolatría sus bienes. Ven el servirle a Cristo como fuente de ganancia. Eso es algo que abunda hoy en día. Por eso él habla de los falsos. Estos falsos, los obreros fraudulentos, o sea, eran falsos. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia
cuyo fin será conforme a su obra. O sea que sus obras, como son engaños, así mismo ellos terminarán en mal. Y como vemos, mire, dice que el mismo, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y mire cómo vemos un pueblo tan engañado que a veces vemos gente que enseña falsa doctrina, que son burladores, que son herejes, blasfemos. Y cuando uno juzga conforme a la palabra, dice, no, ese hombre está mal, ese hombre no vive conforme a la palabra. Vienen otros y dicen, no juzguéis. Aunque sean ministros de Satanás, ora por ellos. Pero la Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que si Satanás se me disfraza como un ángel de luz, yo tengo que orar por él. Esa es la falta de entendimiento que hay en el hombre, porque el hombre sigue adorando lo que ve, el hombre sigue adorándose a sí mismo y sigue adorando evangélico. Hay gente, por eso es que en los otros días me decía un varón, no, tú lo que tienes que oír fulano de tal, porque se convirtieron a fulano de tal, pero la Biblia no dice que yo sea imitador de otro predicador. La Biblia dice que yo ponga los ojos en Cristo, la mirada en Cristo, mis ojos en Cristo, y que yo sea imitador de Cristo. Eso es lo que me dice a mí la Biblia. La Biblia a mí me dice que no me dice que yo sea imitador de mi pastor, y es un buen hombre de Dios, yo sé que es un hombre de Dios, pero la Biblia a mí no me pide que yo sea imitador de él, me pide que lo ame, que lo respete, ve, y que esté sujeto a él mientras él esté sujeto a la palabra. Eso es lo que me exige, y hay que defender la palabra. Pero cuando hay idolatría de los evangélicos, el hombre tiene miedo a sufrir. El hombre tiene miedo a llevarle la contraria a otro porque prefiere padecer por causa del hombre que padecer por causa de Dios. No, es mejor padecer y ser rechazado por los hombres que al final Dios nos desapruebe. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a su obra. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, de otra manera recibirme como a loco para que yo también me gloríe. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Pero era un hombre que tenía sabiduría de Dios. El mismo apóstol Pedro dijo que las epístolas, estas cartas que escribió Pablo, que él las escribió conforme a la sabiduría que Dios le había dado. O sea, que Pedro reconocía que la sabiduría que tenía Pablo se la había dado Dios. Y Pablo aquí está diciendo, yo les hablo como loco, ¿ve? Y con la confianza que tengo que gloriarme. O sea, en pocas palabras, yo sé que yo les estoy hablando la verdad, aunque otros me rechacen, aunque a mí sea el que me tienen como, porque a Pablo muchos lo tenían como falso apóstol. Pero mucha gente no entiende esto y predican de Pablo, predican mucho de Pablo, pero si supieran que si Pablo estuviera un ejemplo, gente que predicara conforme a como Pablo predicaba, ellos tenían que dejar muchas enseñanzas que se practican hoy, porque Pablo no enseñaba doctrina judaizante. Pablo era libre en Cristo. ¿Sabe cuál era el amor de Pablo? Ayudar al pobre, servirle a Dios completamente de gratis. Ese era el evangelio de la gracia. Pablo portaba eso, por eso era que Dios lo respaldaba y había presencia de Dios en él y tenía esta sabiduría porque Pablo había muerto al yo. Pablo no andaba por ahí predicando pan leudado, como hoy en día que predica una palabra tan bonita que los hombres, wow, qué varón de Dios, y ya sigue buscando ese hombre, idolatriando al hombre, la idolatría de los evangélicos. Mire, si hablamos de tanto que abarca la idolatría de los evangélicos, ¿sabe cuántas vidas aman más sus bienes, aman más a sus hijos, aman más? Eso es en contra de la enseñanza de Cristo. Cristo enseñó: el que ame padre, madre, hijo, hija más que a mí no es digno de mí. El que hable esposa o esposo más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Este es el evangelio de Cristo. Y no está diciendo que no ames a tu hijo, no está diciendo que no ames a tu esposa. Está diciendo que por encima del amor de tu esposa primero va el amor del Señor. Por encima que el amor de tu hijo primero va el amor del Señor. Por esta palabra es como calcoma en los huesos para muchos, no gusta. Pero cuando se vive conforme a la verdad, ¿sabe qué pasa cuando se vive conforme a la verdad o se anhela amar a Dios sobre todas las cosas? Que hay un crecimiento interno increíble, que hay un gozo, pero el hombre te va a ver como religioso, como malo. El hombre muchas veces te va a mirar, ese hombre no tiene amor. Pero mi hermano, si Cristo ha sido el hombre que ha caminado sobre la tierra que más amor ha tenido, y lo subieron a un peñadero para apedrearle, y diferentes veces lo quisieron apedrear, lo querían matar, lo insultaban, y nadie ha tenido más amor que Cristo. Y como a Cristo, que tenía tanto amor, lo querían matar. Entonces no tiene que ver con el amor, tiene que ver con la verdad. Cuando se habla la verdad, Cristo no buscaba que lo idolatraran a él. Cristo buscaba que se hiciera la voluntad del Padre.
Porque esa es mi comida, decía él, que se haga la voluntad del Padre, que acabe su obra, ve, que haga lo que tengo que hacer de parte del Señor. Esa es la voluntad. Por eso le dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y Pablo decía, aquí yo les hablo con locura porque a lo mejor no me entienden, porque de buena gana me toleráis. Porque de buena gana toleráis a los necios, o sea, a los que no saben. Viene otro y le predica otra cosa, tuerce las escrituras, predica para ser visto, para buscar su propia voluntad, para sacar ganancias deshonestas, para engañarlos, y a estos ustedes toleran. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Mire qué palabra. O sea, ustedes toleran a los que los tratan mal. Ustedes toleran a los que los mienten. Ustedes toleran a los que le sacan el dinero. Si alguno toma lo vuestro, o sea, a los que los despojan de lo de ustedes. Como veo lo que se ve hoy en día, pasta todo lo que tiene. Si alguno os devora, los engaña. Si alguno se enaltece. Y vemos cuántos no se enaltecen. Dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Dice que el justo por la fe se salvará, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Y qué se enorgullece? Que se enaltece. Y así hay muchos orgullosos que porque Dios le dio un talento, ya, wow, ellos tienen que ser idolatriados. La idolatría de los evangélicos. Exaltan hombres. Y aunque estos hombres, ¿verdad?, no den una palabra que los edifique, aunque le den de abofetada, lo toleran. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tenga osadía. O sea, déjenme gloriarme lo que le estoy diciendo. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviese loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Un hombre que fue azotado, un hombre que lo apresaron diferentes veces. Si hay un hombre bíblicamente que tiene semejanza a Cristo en lo que padeció, aunque todos los apóstoles padecieron, ¿verdad? Hasta Judas se ahorcó él mismo. Padeció él mismo, se ahorcó, pero los otros murieron por causa de Cristo. Fueron mártires de la fe. Y Esteban y asimismo el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo fue uno de los más que marca su historia porque él vivió llevando el evangelio de gratis. No fue un apóstol que se enriqueció por causa del evangelio, de gratis, que es lo que él trae aquí. A él no lo idolatraban. ¿Sabe por qué a él no lo idolatraban? A Pablo lo idolatran en este tiempo porque tuercen las escrituras. Pero si las entendieran conforme a como Pablo las escribió y las estableció, no idolatraran a Pablo porque entendieran lo que es el evangelio de la cruz, de la muerte. Pero como no las entienden y las tuercen, por eso idolatrean a Pablo, Pero fue un hombre que fue recibió 40 azotes menos uno, 39. 5 veces, hermano, 5 veces fue azotado. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Mira, hermano, vamos a ser sinceros, nosotros se nos hace tan difícil amar a Cristo que a veces ni con los mismos que nos hacen la guerra dentro de una congregación tenemos paz. A veces ni en la familia tenemos paz, no aguantamos rechazo. Hoy en día no se padece por causa de Cristo. Por eso es que dice la Escritura que todo el que quiera vivir piamente como Cristo Jesús vivió, padecerá persecución porque hablará la verdad, Y la verdad, por más que usted la diga con amor, muchas veces va a causar rechazo por el que ama la mentira, por el que no quiere corregirse. 3 veces azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Mira esa palabra, peligro entre falsos hermanos, como igual le pasó a Jesús. A los suyos fue y los suyos no le recibieron. En una dice que ni aun los hermanos creían en él. Mire todo lo que Jesús fue el hombre que más desprecio recibió. Pero él es el que nos dio ejemplo y nos dejó el camino trazado para seguir al cielo. Ningún hombre ha sido más rechazado que Jesús. Y después de ahí el apóstol Pablo dio testimonio de esto. Peligro entre falsos hermanos. O sea, gente que decía ser de la iglesia y lo odiaban.
Dice en trabajo y fatiga, o sea que era un hombre que trabajaba, no vivía enriqueciéndose del evangelio, no buscaba que lo idolatraran ni que lo mantuvieran. Por eso en otro texto él dice, yo no he codiciado ni vestido ni plata de nadie. O sea, nadie puede decir que yo he codiciado algo de nadie, que le he quitado el dinero o que he predicado por ofrenda. Nadie puede decir de eso, aunque enseñaba que el obrero es digno de su salario, pero él no cobraba por llevar el evangelio. ¿Ve? Y decía lo que había pasado. En peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Fíjese, y no estamos hablando de ayuno que él se separaba a ayunar, era ayuno por falta de comida, porque a veces andaba náufrago, ¿ve? No había alimento, entonces ayunaba por necesidad de que no había alimento, aunque no dudo que también pues puede que él ayunaba habiendo alimento, porque era un hombre de Dios, pero aquí está hablando en los peligros, ¿ve? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos porque se encontraba en peligro y se desvelaba velando porque lo querían matar. Estos fueron hombres de Dios de verdad, porque cuando usted predica el evangelio puro, cuando usted hace el bien, el Satanás lo que lo quiere es ver muerto. A veces hablamos, ¿no? Que Job, todo el mundo habla de Job, pero cuando usted va al capítulo 29 de Job, usted ve que Job era un hombre que practicaba el bien. Job no podía ver al cojo porque quería caminar con él. Job no podía ver al pobre porque quería ayudar al pobre. Eso era Job, por eso Dios dijo de Job, un hombre perfecto, íntegro, temeroso de mí, apartado del mal. Pero ¿cómo nosotros decimos que somos apartados del mal y vemos un necesitado y no lo ayudamos? Eso es hipocresía. Por eso vemos a aquellos ministros que eran así, idolatriaban el servirle a Dios. Ellos eran un maestro de la ley y el otro un levita, un adorador. Ellos eran del pueblo de Dios. Vieron al necesitado y siguieron de largo. Eso es lo que vemos hoy en día todavía. ¿Ve? Pero Pablo no era así. Por eso él dijo, una cosa me pidieron, que me ocupara de los pobres, y la cual procuré hacer con diligencia. Eso era lo que él quería, hacer el bien mientras viviera, predicar el evangelio puro de Cristo, el evangelio de la salvación, de la gracia de Dios, negándose a sí mismo, no amándose a sí mismo, ¿verdad? No teniendo en grande estima su vida porque era apóstol de Jesucristo, sino porque era un servidor, ¿ve? Y se encontró en peligro de falsos hermanos, en fatiga, en trabajo, en desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Wow. Cuando yo llego aquí a estos textos, pues verdaderamente me doy de cuenta lo falto que yo estoy. Y si yo sé que uno se esfuerza y está falto, imagínense, hermanos, los que tienen el evangelio por negocio, los que aman más deleitar la carne que al espíritu. Por eso en otra versión dice, he viajado mucho, he cruzado ríos, arriesgado mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades, muchas noches las he pasado sin dormir, he sufrido hambre y sed y por falta de ropa he pasado frío. Por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Ahora, ¿cuántos ministros se preocupan por todas las iglesias? Cuando oraremos por todas las iglesias, oramos si acaso por el pastor que tenemos. Pero Pablo, él rogaba por todas las iglesias, no solamente por las iglesias donde él iba a enseñar. Y cuando hablo de iglesias, no hablo de los falsamente enseñados que idolatrean los templos. Estamos hablando de personas creyentes que decidieron seguir a Cristo. Estos son la iglesia. La iglesia se compone de un organismo vivo, de almas que han decidido seguir a Cristo. No habla de un templo físico. Eso es un lugar donde se congrega la iglesia. La iglesia son los que van ahí a reunirse, y no como congregación, sino como cuerpo, como familia. Pero esto se ha perdido, ¿por qué? Por la idolatría de los evangélicos. Como cada cual idolatra su templo, como cada cual idolatra a su predicador favorito. Por eso es que hay personas que dicen, no, tú lo que tienes que ser como fulano, porque ellos no miran a Cristo, ellos miran al hombre. Por eso es que había un pueblo que decía, no, nosotros somos de Abraham. Y habían otros que decían, no, nosotros somos de Moisés. De cada uno seguía un hombre, pero el mismo Dios vino en carne, en Cristo, y se les expresó cómo tenían que vivir, y no lo querían, lo rechazaban. ¿Ve? Y él dice que se preocupaba a Pablo por todas las iglesias, mas sin embargo él decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? En forma de pregunta, o sea que él enfermaba también. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea que él se afligía cuando a otros se le hacía tropezaba, porque era un hombre que amaba.
Pablo dijo, yo por amor a ustedes daré todo lo que yo tengo. Y hasta yo mismo me daré por amor a ustedes, aunque yo amándolos más, sea amado menos. Este es el evangelio. Porque es que Jesucristo mismo dijo que muchos procurarán entrar y no entrarán. Hermanos, porque la clave es que si nosotros o amamos más a Jesús o amamos más a nosotros mismos. Cuando amamos a Jesús, nosotros no dejamos que las falsas enseñanzas, nosotros no dejamos que la serpiente con su astucia nos engañe, sino que cuando amamos a Jesús, nosotros queremos que todas las almas vivan de una manera sincera en obediencia a Cristo, porque ese es el mensaje. Obediencia a Cristo, escudriña lo que Cristo habló, como Cristo vivió, como Él quiere que nosotros caminemos. Ese es el mensaje de la cruz. Por eso Él decía en peligro, verla en trabajo. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Ve? Como que me duele cuando otro tropieza, cuando otro se aparta, cuando otro está débil. Me duele, ¿ve? Esa era la enseñanza de Pablo. Por eso dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Un hombre que dependía de Dios. Un hombre que confiaba en Dios. Fíjese, cuando se habla de Moisés, dice que Moisés rechazó las riquezas de Egipto. Las riquezas en aquel tiempo del mundo las rechazó por el vituperio de Cristo. Prefirió sufrir y caminar hacia la vida eterna que tener deleites en este mundo pasajero. Eso es hablando de Moisés. ¿Ve? Él le dijo, yo no quiero ser la riqueza, ser reconocido como rey en el mundo. No. Pero más sin embargo, los idólatras evangélicos quieren ser reconocidos como grandes hombres de Dios. Y esto es idolatría en el corazón del hombre. Pero el que quiera ser grande, que se haga pequeñito. El que quiera ser grande entre todos, que sea esclavo de los demás. ¿Ve? Si es necesario gloriarme, gloriémonos en lo que es nuestra debilidad, en que sin Dios nada somos, en que si el Señor nos suelta, nos apartamos, en que si no nos cuidamos de nosotros mismos, nos vanagloriamos. Pero si nos vamos a gloriar en algo, que sea en Cristo y en nuestra debilidad, que dependemos del Señor, ¿ve? Que no nos creamos que estamos firmes por nuestras propias fuerzas. Que no nos creamos que estamos firmes porque somos los más espirituales, los más que buscamos de Dios, los más perfectos, no, por la misericordia de Dios. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Areta guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, o sea, para capturarme. Y fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Como un momento que Jesucristo lo llevaron, ¿verdad?, a un peñasco para apedrearle. Y dice las Escrituras que Él salió entre medio de ellos porque no era su tiempo. Asimismo, Pablo escapó de sus manos, ¿verdad?, de ese rey en Damasco, del gobernador, del rey de Areta. Escapó de ahí porque Dios lo guardó. Pero fíjese, era porque ellos no hablaban un mensaje. Que hoy en día hay unos mensajes, los ministros de hoy en día muchos, que hasta el gobierno cautivan, hasta los gobernadores. Vamos a hablar con el gobernador y hacemos las paces. Jesucristo no vino a eso. Ni ningún hombre de Dios viene a eso. Exaltan la palabra de Dios. El mundo lo que quiere es paz del mundo. Pero los que son de Dios quieren la paz de Cristo. Y Cristo vino a darle una paz no como la que el mundo da. La paz que del mundo es paz que si de riqueza, de los placeres, que si pasarla bien, goza de la vida, deleítate en los placeres del mundo. Eso es la aparente paz que del mundo. Pero la paz de Dios es gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, bonanza. Ve todo lo bueno, lo puro, lo honesto, todo lo que es del Espíritu. Eso es lo que viene de Dios. Esa es la paz de Dios, la paz de Cristo. Y esto no lo da el mundo. El creyente verdadero no hace alianza con el mundo. Por eso es que cuando habla de la gran ramera, que dice que se prostituyó con las naciones, o sea, hizo alianza con los reyes. La ley por encima de toda la ley es la palabra de Dios, no es la palabra de los hombres, de los reyes. Por eso es que en los salmos dice que el Señor es nuestro rey, nuestro gobernador, nuestro legislador, nuestro dador de leyes. Él mismo nos salvará. Dicen los salmos, ve que nuestra salvación viene del Señor, nuestra confianza está en el Señor. No idolatriamos evangélicos ni tampoco buscamos que nos idolatren. Yo puedo fallar, el que no falla es el Espíritu Santo. Por eso yo repito mucho en los mensajes esto, de que yo puedo equivocarme, pero el Espíritu Santo no, porque es tiempo de que aprendamos de Dios. Él no dijo, os enviaré el Consolador en vano, eso lo dice la Escritura. El Espíritu Santo os guiará toda verdad y toda justicia. Entonces, ¿por qué andamos errando, escuchando hombres, defendiendo mentiras, idolatrando evangélicos? No, porque mi predicador favorito es Cristo, el que murió por mí y me va a dar la salvación, amén. Así que no idolatremos hombres, dejemos de idolatrar el templo, no porque aquel templo es más bonito. Bonito parecía el templo de la Odisea,
que ellos decían, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dijo, Tacho, tú eres pobre, desnuda, desventurada, ciega. Le dijo, tú eres pobre, miserable. Pero ella decía, no, yo soy rico. A lo mejor tenía un gran templo con muchas pantallas, con muchas luces, quizás algo wow, hermoso, un templo caro, un altar caro, un púlpito caro, una multitud de creyentes, wow, una iglesia grandísima, un templo grandísimo, la Odisea. Ya no tenemos necesidad de nada. Aquí tenemos de todo. Y el Señor, Tacho, ustedes son pobres y ciegos. También son ciegos, no tienen visión espiritual. Son unos pobres desventurados desnudos. Porque era una iglesia que se creía rica porque había prosperado en el mundo. La prosperidad del creyente es el que hace riquezas en el cielo. Y las riquezas en el cielo se hacen ayudando al prójimo. Si tú sabes que le puedes dar la mano a alguien, esa es la prosperidad. Eso es hacer riquezas en el cielo. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando vemos el mensaje al buen samaritano que lleva al hombre herido al mesón, dice, cuando yo vuelva, si él tomare algo, págale, que cuando yo vuelva te lo recompensaré. O sea, el Señor, cuando yo vuelva te daré el premio. ¿Qué le digo al joven rico? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. ¿Ves cómo es que se hacen tesoros en el cielo? Ayudando al prójimo. Pero cuando se idolatrea a un evangélico, lo que hacen es que nos gustan los que nos venden sueños. No, este es tu tiempo, decláralo, que ahora es, Dios va a prosperar tus pasos. El creyente genuino sabe que va directo a la muerte, para vida eterna. Muerte a este cuerpo físico, pero para vida eterna. Por eso decía, aunque nuestro hombre exterior se va deteriorando día a día, el interior se renueva de gloria en gloria. No mirando las cosas que se ven que son pasajeras. Entonces, los ministros engañadores que buscan que los idolatren, exaltan las cosas pasajeras, hacen que el creyente se enfoque en este mundo, que cada vez hay más pecado, que cada vez hay más engañadores, que cada vez hay más falsos maestros, que cada vez hay más negociantes del evangelio, templos, mientras que la gente a su alrededor se muere de hambre, porque no buscan la voluntad de Cristo, sino que buscan su propia voluntad, sus propios bienes. Como decía Pablo en una Hacho, uno nada más se preocupó por mí, porque todos buscan lo suyo propio, no lo de Cristo. Eso es lo que vemos también hoy en día, pan leudado por todos lados. Así que si Dios te ha hablado en este momento, los días son malos, aún los impíos, aún gente incrédula, ve como muchos que dicen amar a Dios están dando mal testimonio, porque el amar a Dios se muestra en todo tiempo, no en un lugar. Eso era lo que le gustaba al religioso, que lo llamen rabi, sentarse en los primeros lugares, ser reconocidos como hombres de Dios. Pero Cristo fue un hombre humilde que caminó ayudando al necesitado, sencillo, pero lleno de sabiduría de Dios y un hombre de testimonio. Por eso dice que se asombraban con su enseñanza, porque hablaba como quien tenía autoridad y no como los fariseos, porque los fariseos eran engañadores, ya los conocían. Tacho, esta gente hablan de Dios, leen la Biblia, pero no aman a nadie, ni al vecino saludan, no comparten un plato de comida con nadie, se pasan con cara, siempre andan malhumorados, no eran de testimonio. Y eso es lo que hace la religión. Pero dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué nos hace libre? Conocer las palabras de Cristo. ¿Qué nos hace libre? Conocer al Padre, conocer al Hijo y que ambos vivan en nosotros. Juan capítulo 17 verso 3, y empero, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, conocer a Dios, ser uno con Él, permanecer en Él. Cuando permanecemos en Cristo damos fruto, y la voluntad del Padre es que llevemos muchos frutos. No es que seamos reconocidos como hombres de Dios, ni andemos por ahí aprobando pan leudado, ni que los hombres nos idolatren, ni que tampoco idolatremos los hombres. El que es hombre de Dios, gloria a Dios, que Dios los bendiga y que lo siga usando para la gloria de Dios. Pero a los ojos tienen que estar puestos en Cristo, no en el hombre. Amén. Así que la idolatría de los evangélicos son muchos. Así que hemos hablado unos detalles de que muchos idolatrean cualquier cosa. Si los del mundo idolatrean y adoran un árbol de Navidad y pasan mirando tiempo ahí, wow, qué lindo mi árbol, y adoran un árbol que eso ni habla. Imagínense todas las cosas que pueden adorar el hombre, ¿ves? Y Dios no comparte esa gloria de adorar a Dios, eso no lo comparte con nadie verdaderamente. Él es digno de recibir toda adoración. Amén. Así que procuremos que si amemos primero a Dios sobre todas las cosas, y que amemos conforme a la Escritura. No porque amemos quiere decir que tenemos que ser aceptados por todo el mundo y que tenemos que ser exaltados por todo el mundo. No, dice que humillados bajo la mano poderosa de Dios, y Él nos exaltará
cuando fuere tiempo. Así que tampoco busquemos nosotros aprobarnos nosotros mismos, amén, que nos alabe el extraño y no nuestra propia boca, amén. Así que procuramos ayudar al prójimo, procuramos que el Señor nos guarde sobre todo, porque de que lleguemos, Dios lo sabe, de que si vivimos humillados bajo su presencia, Él nos guardará. Si nos esforzamos, vamos a llegar. Si confiamos en Él, verdaderamente Él nos prosperará. Así que pidamos conforme a lo espiritual, a que nos guarde, a que nos ayude, a que no queremos ser engañados, a que vaya quitando de nuestro corazón toda la vanidad, todo lo que no lo engrandece a Él, todo lo que no lo exalta, todo lo que no lo honra que hay en nuestro corazón, todo lo que no sirve, que nos los quite y que ponga su santidad, su amor, su benignidad, el obedecer su palabra, el honrarle y santificarle en todo tiempo. Ciertamente el camino no es muy difícil, mas cuando se vive en obediencia, porque para los hombres muchas cosas son imposibles, mas para Dios todo es posible. Así que confiando en Él podemos perseverar hasta el fin. Amén. Así que Dios bendiga a cada uno. No idolatremos nada. Entendamos que el que es digno de adoración es el Señor, es su palabra, y vivir en su Espíritu Santo. Padre Santo, bueno, justo, digno de toda gloria y toda honra, te damos gracias por cada vida que ha compartido, Dios mío, conmigo en esta hora. Solo queremos honrar tu nombre, no queremos ser vistos, queremos que tu nombre sea exaltado, que las almas se gocen en ti, se deleiten en ti, que tú puedas cumplir tu propósito en ellos, y que ellos se sientan, Dios mío, bendecidos, porque tú habitas en ellos y los estás ayudando en cada situación que viene en su alrededor. Dios mío, te damos gracias por cada uno. Haz como tú quieras. Si tú quieres sanar al que escuche este mensaje, toda la gloria y toda la honra es tuya, y tú haces como tú quieres, Dios mío, para la gloria tuya. Tú lo harás conforme a tu perfecta voluntad. Dios mío, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a no ser engañados, y ayúdanos, Dios mío, a cada día a amarte más y a deleitarnos en ti. Te doy gracias por cada uno de los que han escuchado y por los que luego escucharán este mensaje. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra es tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Que Dios los bendiga a todos. Dios es bueno.